Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas un día más por Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Nuevo mortero lanzado desde Siria a Israel y la respuesta contra una batería de artillería. Enormes atascos en las carreteras de Israel por las obras ferroviarias postergadas por el Shabbat. Reunión de urgencia de la industria aeroespacial israelí tras la explosión del cohete que portaba el satélite Amos 6. Segundo envío de ayuda humanitaria de Turquía a la Franja de Gaza. Tras estas noticias, volveremos con la agenda cultural. Vamos ahora con la primera de estas noticias, y es que el ejército de Israel ha bombardeado este domingo una posición de las Fuerzas Armadas sirias en respuesta al impacto de un proyectil de mortero que ha caído en el país sin causar víctimas ni daños. El bombardeo israelí ha alcanzado una batería de artillería ubicada en los altos del Golán. No hay informaciones sobre víctimas, aunque las fuentes militares sirias han manifestado que el régimen israelí sigue apoyando a las organizaciones terroristas y ha atacado el área de la ciudad de Yedir, causando daños. Si bien por el momento se desconoce quién está detrás del lanzamiento del citado proyectil, los medios locales apuntan a que sería un mortero que habría errado en su trayectoria e impactado en Israel, Jorge. Sí, bueno, y ya la política de Israel en estos casos, del ejército de Israel es muy clara, lo ha dicho, que cualquier tipo de proyectil o cohete que llegue a Israel desde territorio israelí, desde territorio sirio, pues Israel considera que es responsabilidad del ejército sirio, así como si fuera que lo lanza el ISIS, Al-Qaeda o quien sea. O sea que la respuesta de Israel va a ser siempre sobre el ejército de Siria. Lo gracioso del caso, en este caso, y esta no es evidentemente la primera vez que pasa esto, incluso creo que hace exactamente una semana pasó lo mismo, pero lo gracioso de las manifestaciones de los portavoces de las fuerzas militares sirias es que el régimen israelí sigue apoyando a las organizaciones terroristas. Y uno se pregunta a cuáles de ellas, si a Hezbollah, que son las que controla el presidente sirio Bashar al-Assad, Al-Qaeda, que ha atentado en todos los sitios del mundo y ha declarado a Israel como su gran enemigo, al Daesh, a Hamas. ¿A quién se refiere? ¿Quiénes son aquellas organizaciones terroristas a las que apoya el régimen israelí? Esto es realmente muy gracioso, si no fuera porque estamos hablando de una guerra que lleva 5 años con 400.000 muertos y muchísimas víctimas entre niños civiles y entre otros colectivos palestinos. O sea, han muerto en esta guerra de Siria más palestinos ya que en todas las guerras de Israel con sus vecinos. Y eso, todas las masacres que están atribuidas a Israel con la Franja de Gaza, en los territorios, etcétera, etcétera, no alcanzan a lo que en esta única guerra han masacrado a palestinos, que son una minoría dentro de las minorías de este planeta que es Siria. Vamos ahora con los enormes atascos que bloquearon este pasado domingo por la mañana las carreteras de Israel a raíz del paro de la circulación de una gran parte de los trenes provocada por un conflicto político-religioso sobre el trabajo durante el Shabbat, día de descanso para los judíos. El paro de los trenes, que afectó a unos 150.000 pasajeros sobre los 213.000 usuarios diarios del servicio, según la empresa ferroviaria, es la consecuencia de las presiones ejercidas por los partidos religiosos, miembros de la mayoría del primer ministro Benjamín Netanyahu. El jefe de gobierno prohibió el viernes de tarde, poco antes del inicio del Shabbat, la prosecución de los trabajos de mantenimiento de las vías. La religión judía prohíbe trabajar, circular en automóviles, encender o cortar la electricidad durante el Shabbat, celebrado entre el atardecer del viernes y del sábado. La decisión del primer ministro obligó a la compañía de ferrocarriles a postergar estos trabajos que durarían unas 20 horas para después de la finalización del Shabbat, lo que provocó la interrupción del tráfico este domingo, en particular en la principal línea que conecta Haifa en el norte con Tel Aviv, la capital económica del país. Sí, bueno, y todo esto no surge de la nada, o sea, no es que de pronto hay una falta de previsión, sino que
toda la vida en Israel, como no hay trenes justamente en Shabbat, porque no hay servicios públicos en Shabbat, pues la compañía de ferrocarril, los trabajos de mantenimiento los hacen Shabbat, muchas veces con personal que no es judío. Hay muchos árabes israelíes trabajando también para las líneas ferroviarias que no tienen ningún problema en trabajar en el sábado. Y también hay israelíes que no tienen problema de trabajar en el sábado. Bueno, el tema es que esto ha sido siempre en los 68 años de existencia. Pero este fin de semana, pues los partidos religiosos habían presionado a Netanyahu y se había dado otra circunstancia. Es que el ministro de Transportes, que es del mismo partido que Netanyahu, pues resulta que últimamente parece que a Netanyahu no le cae nada bien y entonces volcó sobre él absolutamente todos los problemas que surgen. Y el viernes a la noche salió el viernes antes de la noche, emitió una orden diciendo de que no se trabajase durante el Shabbat en el mantenimiento de las líneas ferroviarias. Claro, si no se puede hacer durante el Shabbat, hay que hacerlo cuando se acaba el Shabbat, empezando el sábado por la noche y pillando lo que es la mañana del domingo, que en Israel es un día laborable. El domingo es como aquí el lunes, exactamente igual. O sea, es el día de mayor tráfico, de la vuelta al trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, imagínate que por estos trabajos de mantenimiento pues se interrumpieron las labores ferroviarias, o sea, los trenes de conexión ferroviaria en muchas líneas, pero especialmente en una línea que es muy útil y porque la usa mucha gente, que es la de Haifa con Tel Aviv. Son dos ciudades que están en la costa del Mediterráneo, separados, no te sabría decir de memoria, pero alrededor de unos 100 kilómetros, y es una distancia que evidentemente se cubre muy bien con una línea ferroviaria. Pero claro, se paralizaron los trenes en eso y entonces toda la gente se tuvo que subir a coches particulares, a los autobuses opcionales que puso la compañía de ferrocarril, pero que van por las mismas carreteras, con lo cual se saturó todo, fue un desastre. Y ese desastre salió hoy Netanyahu el domingo, en realidad para decir que todo era culpa del ministro de Transporte por falta de previsión. Con lo cual, pues nuestro Netanyahu tiene unos movimientos políticos muy extraños para contentar a sus socios de gobierno y de paso, pues librarse de un enemigo político en ciernes. Bueno, continuamos ahora con los líderes de la industria espacial israelí que mantendrán esta semana una reunión de urgencia tras el accidente hace unos días en Cabo Cañaveral del cohete que portaba el satélite de comunicaciones Amos 6. Esto ha sido un duro golpe para la industria aeroespacial israelí que podría retrasar su desarrollo. El satélite, construido por la industria aeroespacial de Israel y operado por la empresa israelí Spacecom, debía proveer servicios a las redes de telecomunicaciones israelíes y llevar Internet a áreas remotas, y se preveía que estuviese operativo durante los próximos 16 años. Según los expertos, si Spacecom se recupera del golpe y puede financiar un nuevo satélite, tendrá que esperar unos 2 años y medio para regresar al punto actual. También podría significar un contratiempo aún mayor para esta empresa, que iba a venderse al conglomerado chino Xinhui por cerca de 240 millones de euros, en un pacto condicionado a la aprobación del gobierno israelí y también al lanzamiento exitoso del Amos 6. Además, agencias gubernamentales habían contratado servicios a Spacecom por hasta 164 millones de dólares que serían suministrados por el Amos 6 cuando éste reemplazase al Amos 2, puesto en órbita en 2003 y cuya vida útil acabará el próximo año. Sí, la verdad es que hay un cierto misterio en torno a lo que pasa y lo que ha pasado. Todo el mundo, primero en las noticias, se dio la noticia de que explotó este cohete, pero no se hacía referencia a la carga del cohete. Se hablaba, en realidad lo que explotó fue el cohete, y que era de la compañía de Elon Musk, de este millonario sudafricano que también es dueño de Tesla y de otras iniciativas de coches de conducción autónoma, etcétera. Todo el mundo hablando de eso.
Pero lo que no decían era qué es lo que tenía en la punta del cohete. Y lo que tenía en la punta era el satélite más avanzado del mundo. El satélite de comunicaciones con un coste de $200 millones. Un satélite, ¿no? Un satélite no es una cosa muy grande. Este era bastante grande porque cubría muchísimas funciones y también, entre otras, había sido contratado por el propio Facebook porque iba a dar una cobertura a las líneas telefónicas en África, que no tienen esa cobertura y que iban a poder acceder a Internet vía satélite de esta manera. Y de esa manera Facebook se beneficiaría de unos cuantos millones más de usuarios o centenares de millones de usuarios del continente africano. También se especula con que esto era también una movida diplomática de Israel, que ya hemos visto cómo en los últimos meses hace esfuerzo para acercarse a los países africanos y brindarles apoyo tecnológico como este. El tema es que en cuanto explotó el famoso cohete, fue muy raro. Fue un accidente totalmente atípico, porque muchas veces hemos visto cohetes que fallan, explotan, apenas ascienden o están en la fase de encendido. Pero este cohete estaba esperando en su plataforma a que 3 días más tarde iba a ser lanzado. No estaba siendo manipulado de ninguna manera. Sin embargo, había cámaras que captaban todo el tiempo, que estaban registrando qué es lo que sucedía. Y tengo que decirte que unas horas después del accidente empecé a ver por Facebook teorías conspiradoras que habían sido extraterrestres. Porque en realidad en la filmación se ve como algo negro pasa muy rápido por detrás del cohete, y justo cuando pasa, este explosiona. Pensé que eso había sido lo típico de estas conspiraciones por internet, que alguien había manipulado la grabación y había metido ahí algo. No. Resulta que hay un objeto que no se distingue la forma, se ve algo, una sombra negra, que pasa muy rápido. Con lo cual han descartado que sea cualquier tipo de pájaro, por más grande o pequeño que pueda ser. No hay ningún pájaro que desarrolle esas velocidades. Y entonces surge otra teoría nueva más, que es la teoría de un dron. De un dron que de alguna manera hubiera hecho explotar el cohete. Y entonces cuando uno dice atacan con un dron, un cohete que lleva un satélite israelí, lo primero que puede pensar es, la yihad o los árabes. Y la verdad que ni la yihad ni el mundo árabe está ni cerca de tener esas capacidades tecnológicas, de tener un dron de esa velocidad y atravesar el espacio aéreo sin que nadie, americano, en Cabo Cañaveral, sin que sea detectado, etc. Así que surge una especulación más, y es que los que propiciaron de alguna manera la explosión del cohete son competidores de esta empresa israelí. Y si son competidores y lo hicieron estallar en Estados Unidos, es muy probable que sean empresas americanas. Uh-huh. Entonces entramos en otro tipo de conspiraciones que no se sabrá nunca, porque la propia empresa israelí, aunque tuviera los datos, no los haría públicos. Aunque los americanos, tras la investigación, supieran los datos, no los harían públicos. Eso es algo que siempre va a permanecer en el secreto. Lo que está claro es que esto es un durísimo golpe porque te digo, este satélite era un satélite muy especial, muy avanzado, y que iba a ser lo más de lo más, incluso mejor que los mejores de los Estados Unidos, China o Rusia o de los países que sea. Con lo cual no había un segundo satélite preparado por si explotaba, porque estas contingencias no suelen pasar, y aparte el coste de este satélite era de $200 millones, y sabes que mientras desarrollan pues ya están preparando, si entra el Atmos 6, estaban ya preparando el Atmos 7. Entonces, bueno, se está debatiendo mucho, porque aunque el seguro pague una parte, y puede ser que hasta que pague todo, las empresas de seguros no son como las compañías tecnológicas, no son tan rápidas de pagar. O sea que eso puede llevar 1 año o 2 años. Mientras tanto,
esta compañía necesita dar servicio y mientras tanto ahí estará pendiente esta compra-venta con el gigante chino. Y entonces también se especula qué puede llegar a pasar si realmente el Amos 2, el que está en órbita, acaba la vida útil en un año. Puede ser de que necesiten alquilar o comprar un satélite que ya está en el espacio, que ya está funcionando, ya está en órbita y ya está funcionando para alguna compañía privada hasta que ellos manden un nuevo modelo. Y evidentemente cuando manden no van a mandar el Amos 6, ya va a ser el 7 o el 8, porque evidentemente si les va a llevar 2 años o 2 años y medio montarlo, pues resulta que va a incorporar muchas mejoras. Así que bueno, en este ambiente tan raro, enrarecido de espionaje industrial, de tecnologías punteras y donde los números se cuentan por millones de dólares, esa es la unidad monetaria, ¿no? Millones de dólares, pues vamos a tener que esperar para saber algo más, si es que llegamos a saber algo más. Bien, pues estaremos pendientes a esta reunión de los líderes de la industria espacial israelí tras este duro golpe con el Amos 6, con este satélite que explosionó. Finalizamos ahora con Turquía, que mandó ayuda humanitaria a la Franja de Gaza por segunda vez tras el acuerdo de normalización de relaciones con Israel. El barco con la ayuda humanitaria salió del puerto de Mersin rumbo al israelí de Asdod el viernes. Según ha trascendido, Ankara mandó 100 sillas de ruedas, 1.000 bicicletas, 100.000 mochilas y material escolar, 300.000 vestidos y 350.000 pañales. Además, el barco transporta 1.288 toneladas de harina, 170 toneladas de arroz, 64 toneladas de azúcar y 95 toneladas de aceite vegetal. Bueno, esto es lo bueno de la situación, porque aparte de demostrar de que Gaza no está bloqueada, también la ayuda humanitaria que llega de Turquía sirve de propaganda para el régimen turco y sirve también para la economía israelí, porque hasta ahora esas ayudas humanitarias las hacía Israel todo el tiempo. La entrada de alimentos, la entrada de elementos, material escolar, vestidos, pañales, todo eso lo estaba pagando Israel para que entrase en la Franja de Gaza. Lo único que Israel controla es, aparte de la entrada de armas, como es lógico, es la entrada de elementos que puedan ser utilizados para atacar a Israel, como son determinados materiales de construcción. Porque no olvidemos que la forma predilecta de los últimos años, de la última década del grupo Hamas, es la construcción de túneles de ataque para llegar dentro del territorio israelí y realizar atentados contra la población civil. Así que está muy bien esto que Turquía mande ayuda humanitaria y que se normalice el tráfico de los países como Turquía. Y esperamos que también de otros países, si alguien piensa que Gaza necesita ayuda, pues que se la haga llegar. Otra cosa es que los gazatíes, cuando hacen sus propagandas, cosa que llama un poco la atención, pero ahora que están en proceso de elecciones municipales, pues están haciendo propagandas de lo bien que se vive en Gaza. Y las fotos y los vídeos que muestran no tienen nada que ver con la propaganda que hacían hasta hace poco. Se ven como hay hoteles, como hay jardines, como hay playas, como la gente vive en unas condiciones que están muy lejos de la imagen que se tiene sobre la vida en la Franja de Gaza. Bien, pues finalizamos aquí las noticias del día. Hacemos una breve pausa y regresamos con la agenda cultural. Bueno, Alejandro, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos con la ciudad de Toledo, que acogerá del 7 al 9 de septiembre un congreso internacional que gira en torno a la imagen de España en la literatura alemana y sobre todo la que se escribió en el exilio, tomando como base la novela de Leon Feuchtwanger, La judía de Toledo.
El congreso lo ha organizado el Departamento de Filología Alemana de la Universidad Complutense de Madrid y la International Feuchtwanger Society, una entidad con sede en Estados Unidos que trabaja para velar por el legado del novelista alemán. A este congreso, cuyo título completo es La judía de Toledo y Goya, imágenes de España desde el exilio alemán, acudirán una treintena de participantes llegados desde Estados Unidos, Alemania, Francia, Austria, Italia, Inglaterra y Suiza. Tendrá lugar en la sede de la Real Fundación de Toledo, en Roca Tarpeya, y también habrá una actividad cultural en el Museo del Greco, ambos edificios situados en la Judería toledana. Qué interesante, ¿no? O sea, juntar lo que es la novela de Feuchtwanger, La judía de Toledo, con Goya, y eso todo desde la lengua alemana. Sería interesante. Una perspectiva interesante, desde luego. Y el 8 de septiembre, también a las 7 de la tarde en esta ocasión, la Cátedra España-Israel de la Universidad Rey Juan Carlos presentará en la sede de Centro Sefarad Israel el número 1 de su revista La Ciudad Blanca, publicación multidisciplinar en la que se abordan cuestiones relacionadas con la identidad judeo-española, su pasado histórico y evolución, o el impacto y repercusiones de la reciente ley en materia de concesión de nacionalidad a sefardíes descendientes de los judíos expulsados en 1492. Durante el acto de presentación intervendrán Alfonso García Moncó, director de la revista, y Ignacio Ruiz, director de la Cátedra España-Israel y el embajador de Israel en España, Daniel Kutner. Pues nada, de aquí nuestros saludos a Ignacio desde de la cátedra, que ha estado aquí en los micrófonos de Radio Sefarad muchas veces. Igual volvemos a llamarlo para que nos cuente más sobre esta revista La Ciudad Blanca. Y el Centro Sefarad Israel acogerá los próximos 11 a 23 de septiembre un curso intensivo de hebreo dirigido a todas aquellas personas interesadas en iniciarse en el conocimiento de la lengua hebrea o mejorar sus habilidades comunicativas si es que ya tienen algún conocimiento. Los cursos intensivos ofrecen una oportunidad única para asomarse a la cultura judía e israelí desde la enseñanza de la lengua, ya que se trata de manera integral la comprensión oral y escrita y la comunicación en situaciones de la vida real. El curso será impartido por las profesoras Rachel Peled y Nomi Drachinsky, ambas nativas y profesoras de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con más de 12 años de experiencia en la enseñanza del hebreo como lengua extranjera. Pues nada, nuestros parabienes para Rachel Peled, que también ha estado aquí en los micrófonos, incluso haciendo un programa propio, y para Nomi Drachinsky, que no la conocemos, pero que esperamos que haya mucha gente apuntado a estos cursos de hebreo, y así también podrán escuchar nuestro programa de hebreo en Radio Sefarad Pinah Ivrit de Irit Green. Así es. Animamos a inscribirse a este curso a aquellas personas que quieran descubrir la lengua hebrea. Pues nada, esto ha sido la actualidad cultural y la actualidad no tan cultural de hoy. Esperamos que mañana también nos escuchen. Aquí estaremos. Gracias, Alejandro. Gracias, Jorge. Un saludo.